Cuando existe prohibición, ¿cuál es la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones en cuanto a los funcionarios que tienen permiso sin goce de salario? ¿Hay un ligamen o no con el Estado aunque esté con permiso sin goce de salario? Desde el año 2005, el Tribunal Supremo de Elecciones, en una jurisprudencia que se ha reiterado por más de 20 años, señala que el otorgamiento de una licencia con o sin goce de salario no rompe el vínculo funcionarial de servicio público con el Estado, de suerte que las personas funcionarias públicas que están sujetas a la restricción absoluta, no por gozar de un permiso con o sin goce de salario, tienen permitido dedicarse a actividades político-electorales. Deben mantener su neutralidad política porque, pese a su permiso, mantienen ese vínculo funcionarial con el Estado. Entonces tienen prohibidos estas figuras, estas personas o estos jefes integrar un partido político, hacer proselitismo, hacer actividad o asumir un cargo de elección interna en un partido a nivel ejecutivo. Las personas funcionarias que tienen prohibición absoluta, y para saber cuáles son estas hay que verlo caso por caso, tendrían la prohibición absoluta aun y cuando estén en un permiso sin goce de salario. ¿Qué pasa cuando una persona en este estatus es electa en un cargo ejecutivo de un partido político? ¿Comete beligerancia política, por ejemplo? Entonces, de principio estaríamos ante un caso de beligerancia política, pero habría que ver temas particulares de ese caso. ¿Qué pasa si un funcionario renuncia a los días de ser electo, se da cuenta que cometió o puede cometer beligerancia política y para evitar algún problema legal renuncia? Siempre se comete eventualmente el delito. Habría que ver los tiempos y digamos las condiciones de la persona particular, las condiciones del puesto y el momento en que renuncia y el tipo de prohibición a la que está sujeto para saber si en el momento de los hechos tenía algún tipo de prohibición. ¿Qué tipo de sanciones establece el código o las normas internas en este tipo de casos cuando se infringen? La sanción está prevista en la propia Constitución política, ni siquiera en la ley electoral, y es la destitución inmediata del cargo público que se ostente y la inhabilitación para ejercer puestos públicos de 2 a 4 años. Pero ya cometido el tema o el delito o la eventual infracción, ¿qué ocurre? Es la destitución si todavía ostenta un cargo público y si no lo ostenta, pues la inhabilitación. Porque recordemos que esta es una sanción para funcionarios públicos, no para personeros de entidades privadas. Los partidos políticos, de acuerdo con los que lo conceptualiza el Código Electoral en el artículo 49, son asociaciones voluntarias de ciudadanos sin fines de lucro integradas para la participación política, de forma tal que, al ser una persona jurídica, aunque cumpla una especial relevancia pública, la sanción no es al partido político, sino a la persona en su rol de funcionaria, no en su rol de representante eventual de un partido político. ¿En qué caso se aplica la inhabilitación, que es como la sanción tal vez más severa? Tiene que aplicarse concomitantemente porque así lo dispone la Constitución. Una vez que se declara la responsabilidad por beligerancia, en esa misma sentencia se impone la inhabilitación. Eso se aplica dependiendo del grado de la falta o en general. La Constitución establece que por no menos de 2 años, de forma tal que ese es el mínimo que puede imponerse y el máximo es 4. Obviamente, en el rango de 2 a 4 años de inhabilitación habrá que analizar los pormenores del caso para graduar cuál es el juicio de reproche que debe hacerse sobre el funcionario público. ¿Y esta sanción se ventila acá en el tribunal, en algún órgano interno del tribunal o pasa a los tribunales de justicia? No, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene el monopolio de la jurisdicción en este tipo de casos de participación política prohibida de funcionarios públicos. Todo el trámite se hace en sede electoral con un proceso de carácter jurisdiccional que primero atiende la sección especializada, que es un órgano integrado por magistradas y magistrados suplentes del tribunal, y contra lo que resuelva esa sección cabe recurso ante el Pleno de Magistrados Propietarios. Una vez que se agota esa vía recursiva, no hay forma de controvertir fuera del tribunal ese fallo. Ya para terminar, don Andrés, la sanción usted dijo es para el funcionario, para la persona o el funcionario en este caso, aunque goce con permiso. Las acciones que puede hacer o las gestiones que puede hacer dentro del partido no gozan de nulidad, no están sujetos a investigación, mientras la persona sigue siendo funcionario público. Es que la restricción de beligerancia política tiene que ver con el funcionario público y su vínculo con el Estado. La participación de la persona con un partido político es una participación que ocurre en tesis de principio en la esfera de una persona jurídica privada, que es el partido político, y esa persona jurídica actúa a través de sus personeros. ¿Qué pasa? Que en el registro electoral, bueno, luego de que se celebra una asamblea, se hace una revisión de la legalidad de las designaciones y votaciones que se han realizado y se determinará si la persona electa cumple o no con los requisitos
para ejercer el cargo. Requisitos que están previstos en los estatutos de los partidos políticos, ya que la legislación electoral establece de manera muy lacónica algunas exigencias, como es en el caso de que sea representante territorial, habitar en el territorio por el que es representante, pero los aspectos o los pormenores de los requisitos están previstos en cada estatuto partidario, y si se cumplen los requisitos y se analiza el bloque de legalidad, pues el registro electoral inscribirá esa designación que ha hecho, insisto, una persona jurídica privada. Siempre en la misma línea, ahora sí ya termino. ¿Corren el riesgo de anularse algunas acciones que pueda incurrir la persona en este tipo de casos? Vamos a ver, de nuevo, es que la beligerancia política no tiene impacto sobre la vida interna partidaria. La beligerancia política es sobre la responsabilidad del funcionario público, ¿verdad? El análisis de legalidad sobre el cumplimiento de requisitos en las dinámicas internas partidarias, como es la designación de sus autoridades internas, tiene otro marco regulatorio distinto, las valoraciones son distintas y no están conectadas unas con otras. Don Andrés, ya ahora sí lo último. En la jurisprudencia que tiene el tribunal hay casos de algunas jefaturas, de algunas instituciones autónomas o del Ejecutivo, que no sea policía, porque es como muy evidente la policía. Sí, sí las hay. Sin embargo, hemos encontrado que casos en los cuales la jurisprudencia se ha pronunciado que le alcanza la prohibición absoluta en una institución, en otra no, aunque el cargo se llame exactamente igual, porque depende de cada norma específica, de cada institución específica. Bueno, beligerancia política es un instituto que se conoce en Costa Rica como la prohibición que tienen las personas funcionarias públicas en relación con actividades de carácter político electoral. Es una restricción que aparece por vez primera en la ley electoral de 1927 y se sigue replicando en las siguientes leyes electorales de los 30 y de los años 40. Incluso la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 la incorpora en la Constitución Política, y a partir de ello ya se contemplan los códigos electorales de 1952 y el actual código que nos rige, que es de 2009. En realidad, la beligerancia tiene dos niveles prohibitivos, uno que conocemos como el genérico, que alcanza a todas las personas funcionarias públicas y consiste en imposibilidad de dedicarse a discusiones de carácter político electoral durante su jornada laboral o utilizar el cargo para beneficiar o perjudicar a una agrupación política. Igual prohibición, esta de beneficio o perjuicio a una agrupación, tendencia o candidatura, aplica en relación con el uso de recursos públicos. Esos no pueden ser utilizados con fines político-electorales. Y también tenemos una restricción de mayor intensidad, más grave, que alcanza a un grupo específico de funcionarios públicos que están enlistados en tesis de principio en el párrafo segundo del artículo 146 del Código Electoral, a los cuales no se les permite ningún tipo de ostentación político-partidaria ni participación política en general. Lo único que tienen permitido es votar el día de la elección convocada por el Tribunal Supremo de Elecciones. Por ejemplo, no pueden donar en favor de partidos políticos, tampoco pueden integrar sus estructuras internas, no pueden postularse a cargos de elección popular, entre otras. También la ley electoral establece que esta restricción más intensa o absoluta puede ser impuesta en virtud de otras leyes distintas al propio Código Electoral. Por ejemplo, la Ley de Control Interno establece que todas las personas funcionarias de las auditorías internas tienen prohibición absoluta, y la Ley Orgánica del Poder Judicial extiende también esa prohibición a todas las personas funcionarias judiciales, pese a que el artículo 146, párrafo segundo del Código Electoral establece que esa prohibición absoluta solo la tendrían en tesis de principio los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los funcionarios que administran justicia, o sea, las juezas y jueces, y la policía judicial. Pero esa ley específica, la Ley Orgánica del Poder Judicial, hace que esto sea de alcance general. Así también ocurre con otras leyes que, por ejemplo, el sistema bancario amplía la prohibición absoluta a otros tipos de puestos, cargos y jefaturas. El primer grupo puede ser políticos, involucrarse en política en horario no laboral y siempre y cuando no use recursos públicos. Correcto, las personas que están afectas a la prohibición genérica fuera de su jornada laboral pueden tener una vida política activa. Por ejemplo, pueden participar en las estructuras de los partidos, pueden donar a los partidos políticos, incluso pueden postularse a cargos de elección popular, insisto, siempre que no utilicen los bienes públicos que les han sido confiados para esos fines, y tampoco que este tipo de acciones las hagan durante su jornada laboral. En el caso del Código Electoral, ¿hasta qué nivel de jerarquía es la prohibición? En tesis de principio es para las jerarquías más altas, sin embargo hay funcionarios específicos a los cuales también se les ha sujetado a esta prohibición, porque por ejemplo tienen relación con el proceso electoral, ¿verdad? Los cuerpos de policía en general están sujetos a la prohibición absoluta, y esto es porque tienen una contribución importante y fundamental dentro del proceso electoral, en la custodia del material electoral y en preservar el orden. ¿Y alguna jefatura? Eso va a depender de cada ley orgánica de la respectiva institución, que hay que analizar caso por caso. ¿Hay prohibiciones internas en algunas entidades? ¿En cuáles, por ejemplo?
las que mencionaba antes, la ley de control interno lo establece para el funcionariado de las auditorías, la ley orgánica del Poder Judicial, la ley del Sistema Bancario Nacional para algunos cargos.